En pantalla llega la emisión de este día jueves 21 de mayo de El Comercio TV a Televicentro. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que se unen a nuestra señal cuando son las 6:59 de la mañana, un minutito para las 7 aquí en El Comercio TV. Quito se está encendiendo y hay tráfico en la ciudad. En pantalla usted puede ver de la ciudad, pues estamos viendo, miren ustedes, todo ese avenida occidental, hay tráfico en el occidental y fuerte en varios puntos, no solamente en el sur, donde también está encendida a esta hora la ciudad, pues en varios puntos, también en el centro norte de Quito, el tráfico ya comienza a hacerse notorio. Miren ustedes, esto es el centro de la ciudad de Quito, en algunos puntos hay tráfico, así que por favor, la recomendación, todavía no hemos pasado de semáforos, sino que hay que tratar de resguardar. Recuerden que estas semanas, esta y la otra, son importantes para la ciudad de Quito, ya que pues todavía no hemos pasado la curva máxima de esta pandemia. Así que si usted tiene que salir a hacer labores con la protección que indica la autoridad. Muy bien, entonces así es como está la ciudad a esta hora, cómo se está empezando a despertar. Nosotros vamos a empezar ya con la información y les contamos que el presidente Lenín Moreno en cadena nacional anunció la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción. La decisión se la toma posterior a las críticas que semanas atrás recibió dicho organismo por parte de otras funciones del Estado. Señora fiscal, señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia y señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción ratificando mi total confianza en la eficacia y celeridad con las que ustedes llevan adelante sus funciones. Enviaré a la Asamblea Nacional 2 modificaciones legales que creo yo son fundamentales para evitar la corrupción en tiempos de emergencia económica y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción cometidos en estas circunstancias tan críticas. Ante las denuncias en los procesos para adquisición de bolsas para cadáveres con presuntos sobreprecios, la Contraloría General del Estado aprobó 2 informes con indicios de responsabilidad penal. Los análisis de la auditoría se ejecutaron sobre los hospitales de Los Ceibos y Guasmo en el sur de Guayaquil. Le contamos. Según detalla información de la Contraloría, las bolsas para embalar cadáveres se adquirieron con una diferencia de al menos $137 cada unidad. En los valores globales, continúa el documento, se observan sobrevaloraciones que porcentualmente representan el 1.283% en el Hospital de Guasmo Sur y el 1.311% en el Hospital de Los Ceibos, por 144 y 4.000 bolsas respectivamente. Los informes penales permitirían concluir así que la suma de ambas adquisiciones no debía superar los $46.910. En los 2 casos, manifiesta la Contraloría General del Estado, se señalan irregularidades en la fase precontractual que beneficiaron a los contratistas. Por ejemplo, en el Hospital de Los Ceibos, los funcionarios responsables no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado para garantizar calidad y mejores costos. Tampoco se consideró que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor. Así también en el Hospital Guasmo Sur se habría invitado a participar directamente a un proveedor que no está registrado en el calificador central de productos con el código para ofertar. Por todo ello, se aprobó estos 2 informes con indicios de responsabilidad penal para dichas casas de salud. Informó Javier Rosero. Y el Ministerio de Salud Pública informó que hasta el momento existen 34.854 casos confirmados de coronavirus en el país. La cifra de fallecidos ascendió a 2.888 y según se indicó por parte de las autoridades, Ecuador registra $12.000 millones en pérdidas por el cierre de actividades. Con corte hasta este 20 de mayo, en Ecuador se han tomado 100.248 muestras para COVID-19, esto entre pruebas rápidas y pruebas PCR, donde existen 34.854 casos confirmados, 2.888 fallecidos por COVID positivo y otros 1.805 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, hasta el momento hay 4.693 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Pero en medio de estas cifras lamentables, hay datos alentadores. Los pacientes recuperados tenemos 3.536, tenemos 3.557 personas con alta hospitalaria
9.961 con alta epidemiológica por el 171. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, aseguró que ya se han adquirido 430,000 pruebas rápidas para la detección del COVID, que serán destinados a personal que está en primera línea. Además, mencionó que el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos capacitará a los epidemiólogos del país, esto en las próximas semanas. Y es que el coronavirus significó la paralización de las actividades. Algo parecido a una economía en guerra, aseguró el viceministro de Producción, Jackson Torres, lo que ha significado al menos 12,000 millones de dólares en la caída de ventas. Cada día que el país permanezca cerrado o paulatinamente perdemos cerca de 210 millones al día. Hasta el momento, el sector automotriz, construcción, maderero y textil ya han reabierto sus actividades de manera paulatina. Informó Marilyn Jaramillo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en una visita por la ciudad de Tulcán, entregó al Hospital General Provincial Luis G. Dávila 6,000 pruebas rápidas del COVID-19. Veamos. Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud, permaneció aproximadamente 1 hora en el Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán, en donde realizó un recorrido por las diferentes áreas, específicamente por aquellas en donde se trata a pacientes con COVID-19. Aquí entregó 6,000 pruebas rápidas. Carchi al momento registra 121 casos confirmados de coronavirus. Tenemos un director, un coordinador zonal que les va a guiar en el proceso de a quién hacer las pruebas, cuál es la población a la cual nosotros vamos a atender. Pero el motivo de mi presencia acá, de mi visita, es justamente eso, escucharles y tomar decisiones conjuntas. Nadie conoce mejor la población que ustedes, que los alcaldes, que los GATS y la gente que representa los diferentes tipos de gobiernos. Sobre equipar un laboratorio en el hospital de Tulcán será básicamente imposible. Por ello, las muestras tomadas serán enviadas hasta Yachay, en la provincia de Imbabura, de donde los resultados podrán llegar con más prontitud. No creo que sea lo más conveniente el laboratorio. Sin embargo, ustedes ya tienen este momento porque no tienen que montar una infraestructura que va a tomar semanas o meses acá y porque conseguir los reactivos es una cuestión muy difícil. Tenemos que luchar contra todo el mundo, pelearnos con todo el mundo para recoger. En este protocolo, Guillermo Herrera, prefecto de la provincia, anunció la dotación de 2 equipos respiradores que ayudarán en la sala UCI a pacientes que mantengan un estado crítico. Así sumarían 9 los equipos vitales en esta área, que al momento alberga a 4 personas. Tenemos 7 respiradores para una población de 180,000 habitantes. Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Salud para entregar los respiradores de parte de la prefectura. Entonces, frente a la insistencia, el señor ministro indicó que inmediatamente iba a habilitar con 10 respiradores de un solo uso para estar preparados para las semanas de junio, que son las más difíciles. Con la presencia de 2 alcaldes, mientras que los 4 restantes, vía telemática, formularon un análisis de cómo la provincia viene enfrentando la emergencia. Cada municipio recibirá parte de la dotación del Estado. En cuanto a las pruebas rápidas, me encuentro bastante preocupado porque a la final avances reales sobre la respuesta desde el área de salud hacia la población definitivamente es débil. Ha manifestado el señor ministro que este tipo de pruebas para el momento de contagio en el que nosotros nos encontramos no son las adecuadas. No obstante, se aplicará a las personas que están en primera línea. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y desde las 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde es el nuevo horario de trabajo de los servidores públicos en la ciudad de Guayaquil. Esto tras el cambio de semáforo a amarillo. Desde las 10:30 de la mañana de este miércoles, las dependencias públicas en Guayaquil abrieron sus puertas, una vez que la ciudad cambió de color de semáforo. La alcaldesa Cintia Viteri recorrió varias áreas del Palacio Municipal, donde se comprobó que quien deseaba ingresar era sometido a la desinfección y a la toma de temperatura. En el sector público, como les dije hace un momento, a las 3, en el sector comercial 7:30 ya tienen que cerrar sus locales. De esta manera pueden hasta las 9 llegar a sus casas sin ningún problema. Viteri añadió que de aquí en adelante existe una corresponsabilidad muy alta entre los ciudadanos. Y eso hará posible que nos mantengamos en semáforo amarillo y no tengamos por obligación o por peligro de la vida de los ciudadanos tener que regresar a semáforo en rojo. Es una discusión que vamos a tener cada 15 días. En cambio, en la prefectura del Guayas se entregó kit de protección a cada uno de los colaboradores. Estamos tomando las medidas necesarias, como ustedes pueden ver, el distanciamiento de 1 metro para que puedan ingresar. Al momento de ingresar también se está sanitizando
los zapatos. Estamos entregando un kit de desinfección en el que consta con gel, mascarilla, jabón líquido. Además se hicieron 250 pruebas rápidas para detectar el COVID-19, que forma parte del 25% de los empleados de dicha dependencia que volvieron a sus puestos a laborar. Informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos a retornar y contarles que el Estado ahorraría alrededor de 230 millones de dólares en 6 meses tras la eliminación de las empresas públicas. Además, organizaciones sociales y sindicales se alistan para las jornadas de protesta contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno central. Ya regresamos con esta información y más. Porque todos juntos podemos salir de esta situación. Hay que ser corresponsables en esta emergencia médica que estamos pasando. Si el virus no encuentra a nadie en las calles, no provocarán las muertes. Quiero pedirles un favor. Si usted se ama y ama a los suyos, quédese en casa. Gracias por acompañarnos. Alrededor de 3.500 funcionarios serán desvinculados debido al cierre y liquidación de 8 empresas públicas, entre ellas la aerolínea TAME. Con este recorte, el Estado ahorraría en el segundo semestre de este año 230 millones de dólares. Le contamos. El anuncio hecho por el presidente de la República, Lenín Moreno, fue un baldazo de agua fría para los miles de trabajadores de las empresas públicas que cierran. Al intentar encontrar una explicación para esta decisión, nos contactamos con Marco Andrés Ávila, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, y nos comentó que existen 3 parámetros para entender la elección de las empresas a eliminar. Por ejemplo, uno de ellos se trata de la optimización de recursos. ¿Y en qué consiste esto? Digamos así que hay otras instituciones del Estado que podrían prestar plenamente los servicios que éstas vienen prestando. Bajo este criterio se consideran las empresas SEAR, UNA, Ecuador Estratégico y Siembra. En el caso de la empresa pública de Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, las funciones las absorberá la Secretaría del Deporte y las competencias de Ecuador Estratégico, que se dedicaba a la construcción de obras, las absorberá Casa para Todos, y así con las otras empresas. En lo que respecta a Ferrocarriles y a TAME, la situación económica mundial fue decisiva para ordenar su liquidación. Si no tenemos la posibilidad de generar ingresos por concepto de que los aviones están en tierra, mal se puede pagar todos los gastos que son, por supuesto, bastante altos en empresa TAME. Y en ferrocarriles depende al 100% del turismo. Se prevé una caída del turismo masivo y drástica, alrededor del 80% en el país. Entonces, obviamente, que no podamos seguir pagando una nómina de... En el caso de Correos del Ecuador y medios públicos, la decisión de cerrarlos se debió a la poca rentabilidad del modelo de negocios. Pero Ávila resalta que en lo concerniente a los medios de comunicación del Estado seguirán funcionando. Lo que se eliminará es la empresa que los administra. Y el servicio se puede seguir dando a través de un diario público, un canal público y una radio pública administrados desde la Secretaría General de Comunicación posible. Actualmente hay 3.500 personas enroladas en estas 8 empresas públicas que cerrarán sus puertas y ellos perderán sus trabajos. El Estado considera que entre junio y diciembre de este año podría ahorrarse 230 millones de dólares aplicando este recorte al gasto público. Por lo tanto, esos recursos se deben destinar a lo que hoy en día es una prioridad, que es salud, médicos, enfermeras, medicamentos, hospitales y también hacia educación y seguridad. Informó Carolina Basante. Y Mauricio Pozo, exministro de Economía, sugiere al gobierno nacional vender las empresas públicas, lo que le permitirá obtener recursos económicos. Al contrario, Napoleón Santamaría, analista económico, propone un impuesto a la riqueza. Tanto los proyectos de ley aprobados en la Asamblea Nacional como las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo aglutinan decisiones acertadas. Esa seguridad tiene Mauricio Pozo, exministro de Economía. Se puede discutir que debió habérselo hecho tiempo atrás, que hay que perfeccionarlo, hay que complementarlo con algunas otras decisiones, pero creo que en general es un anuncio que va en la dirección correcta. Son 4.000 millones de dólares los que el gobierno nacional pretende reducir con los cambios. Entre estos 1.300 millones en inversión y 980 en masa salarial. Pozo regresa la mirada a otro lado para obtener más recursos. Cartera de empresas públicas que pueden ser vendidas, pueden ser titularizadas, que son mecanismos de mercado que permiten levantar fondos. Cartera de las empresas de energía eléctrica, me estoy inventando.
Napoleón Santamaría, analista económico, no comparte criterio con Pozo. La factura la está pagando la clase media y exclusivamente el sector público, pero se han olvidado de la contribución que deben hacer los grandes capitales. Coincide con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de incorporar un impuesto a la riqueza. El mayor problema de América Latina y del subcontinente es la inequitativa distribución de la riqueza. El 7% de los ecuatorianos controlan el 81% de la riqueza. Santamaría pone sobre la mesa de análisis lo que denomina populismo fiscal. ¿Qué le significa al Estado ecuatoriano 2.500 millones de dólares? En el Ecuador se producen 20.000 millones de utilidades todos los años, las empresas, ¿no? Me refiero. Solo 10.000 millones pagan impuesto a la renta. Los otros 10.000 no pagan impuesto a la renta porque hay exoneraciones a la nueva inversión, a la actividad productiva, al desarrollo agropecuario, al desarrollo turístico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree tener la fórmula para llegar a los 12.000 millones de dólares que sería el déficit fiscal? Si le cobráramos impuesto a la renta a estos excesivos beneficios fiscales, tendríamos 2.500 millones. Si cobramos la evasión fiscal, tendríamos 6.000 millones. Ahí tenemos 8.500 millones. Y si evitamos la corrupción, tendríamos 10.000, 11.000 millones. Súmale del impuesto al patrimonio 1.000 millones. Tendríamos los 12.000 millones. Informó Héctor Romero. Organizaciones sociales y sindicales se alistan para jornadas de protesta contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno central. Las movilizaciones están convocadas para este próximo día lunes. Veamos. A efecto del recorte al presupuesto de las universidades, la FEWE será una de las organizaciones que participará de la protesta del próximo día lunes 25 de mayo. Seguimos insistiendo, el tema en concreto es el recorte del presupuesto universitario, que a pesar de que existe una decisión de la Corte Constitucional, todavía no se ha hecho efectivo la reincorporación de ese presupuesto a todas las universidades. Situación que, a decir de este dirigente, está complicando el desarrollo óptimo del trabajo de las instituciones de educación superior. Todavía no se puede cancelar a varios docentes, digamos, hay problemas con ese elemento. Tendrían que despedirse a más de 800 docentes solo en la Universidad Central del Ecuador, con el recorte de 11 millones de dólares, a 900 personas que son del tema de servicios, trabajadores y empleados. A las movilizaciones también se sumará la UNE, quien sostiene que su reclamo está enfocado en varios puntos, entre ellos 300 millones de recorte a la educación general, reducción de la jornada laboral, descuento a maestros y en general a la complicada situación del desempleo, salud y defensa del IES. Los trabajadores, los obreros se precarizan y eso tiene que ver mucho con la educación, porque si le quitan el horario, las horas de trabajo, ganan la mitad, lo que va a perjudicar es a la niñez, a la juventud. A la par de estas posturas de protesta se conoce que los docentes de educación pública protagonizarán un apagón este día viernes, es decir, no se conectarán a las clases virtuales. Según la dirigente de la UNE, Isabel Vargas, esta decisión obedece a una autoconvocatoria de los maestros. Nosotros no hemos convocado como organización, no le estamos convocando, pero es la libertad de los maestros, puesto que el internet y todas las herramientas telemáticas están corriendo por cuenta de los maestros. La jornada de protestas, indicaron las organizaciones sociales, continuarán durante los próximos días, siempre guardando las medidas de bioseguridad respectivas. Así, este próximo lunes, además de la FEWE y la UNE, estarán presentes el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular, informó Javier Rosero. Es momento de irnos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que las autoridades recomiendan descartar el uso de guantes. Ya le contamos el porqué. En TVC, nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa y con disciplina y cuidado pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y los tuyos. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos.
Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Les contábamos que las autoridades recomiendan descartar el uso de guantes y pasar por los túneles de desinfección. A continuación les contamos el porqué. Cada hora, una persona llega a toparse el rostro al menos 28 veces, es decir que al día 672 veces las manos permanecen en contacto con la cara. Esto es un acto inconsciente difícil de controlar y en estos momentos puede significar un riesgo. Ante la pandemia, muchas personas han optado por usar guantes, pero siguen tocando su rostro. No es conveniente porque va a tener el mismo problema de contaminación de las manos. El guante se puede contaminar con agentes patógenos y si llevamos a la cara, si es que movemos, tenemos los mismos efectos de no lavarnos las manos. La falsa apariencia de seguridad que hacen sentir los guantes puede ser contraproducente. La persona usa guantes mucho tiempo. En el interior del guante se va a acumular el sudor y pueden proliferar bacterias. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ha recomendado no usar este elemento y en su lugar se opte por lavar las manos constantemente. Para evitar toparse la cara es recomendable ocupar las manos con pelotas antiestrés o cualquier objeto que las mantenga ocupadas. En caso de que llegue a topar su rostro, haga este acto consciente y lleve el número de cuenta para así evitarlo. Tras la emergencia sanitaria, a la entrada de los mercados y otros lugares se instalaron los túneles de desinfección. Las autoridades también descartan este elemento al considerarlo que puede ocasionar problemas de la piel. Muchas personas que pueden desarrollar situaciones alérgicas. El alcohol es una sustancia que es mucho mejor tolerada que todos estos otros desinfectantes de cloro o amonio cuaternario. Recuerde, el lavado constante de manos con agua y jabón elimina el virus y produce menos afectaciones, informó Valeria Navarro. Problemas en las vías respiratorias, manchas en prendas de vestir y hasta explosiones son algunas de las consecuencias del mal uso de los antisépticos. A continuación, un especialista explica cuáles son los productos recomendados y de qué manera deben utilizarse. La actual pandemia ha obligado a muchos a utilizar diferentes productos antisépticos. Incluso hay quienes los mezclan para que supuestamente sean más efectivos, desconociendo que esto puede causar un sinnúmero de problemas, entre ellos de salud. El presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Guayas, Azatiani Vélez, recuerda cuáles son las sustancias que no deben mezclarse jamás. Vemos permanente mezcla de cloro con detergentes, mezclas de ácido acético o vinagre con agua oxigenada, por ejemplo. Produce gases, cloro con geles antibacteriales. Eso en la descomposición produce cloroformo, que afecta seriamente a la salud humana. El especialista, quien es propietario de un local de venta de productos químicos, recomienda el uso de amonio cuaternario. Asegura que el precio de esta sustancia es bajo en relación a otras y que su correcto uso no provoca efectos secundarios. El virus es una proteína envuelta en una bicapa fosfolípida, en una grasa. El amonio cuaternario es un surfactante, es un jabón que tiene características biocidas y elimina al microorganismo. Pero de ahí la importancia de que la gente, cuando vengan a este tipo de locales a comprar, aquí se les da la información técnica del uso del producto. Sin embargo, en las calles, las personas optan más por el gel y el alcohol. Utilizo alcohol y gel. ¿Considera que le ha dado un uso correcto a estos productos? Claro, yo creo que sí, señor. El alcohol lo estamos utilizando desinfectándolo las manos, en la parte donde es la más principal. El ingeniero Vélez sugiere no mezclar este tipo de sustancias y en caso de requerirlo por fuerza mayor, hay que hacerlo bajo la guía de un especialista. Informó Jorge Salazar.
7:33 en la mañana, es tiempo de recibir a la señora ministra de Gobierno, a María Paula Romo. Vamos a hablar de algunos temas desde la estación matriz de Televicentro en Quito. Señora ministra, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, un placer saludarle y claro, desearle que tenga un buen día. Vamos a entrar de una materia, ya aprobadas las leyes humanitarias y finanzas públicas. Se espera ya el veto del presidente. ¿En qué se puede perfeccionar y mejorar estas leyes, señora ministra? Buen día. Buenos días, Roberto. Buenos días a todas las personas que siguen el noticiero, que siguen este programa. Efectivamente, la aprobación ya en la Asamblea de estas dos leyes abre paso a la siguiente etapa del proceso legislativo, que es la revisión para una posible objeción del presidente de la República, que en este caso, como usted bien lo dice, la pregunta es si es que hay algo que se puede perfeccionar. Así es. Estamos trabajando en eso, hemos recibido algunas inquietudes, por ejemplo, de ciertos alcaldes del país que les preocupa cómo se va a proceder si es que la norma sobre pago de servicios básicos es una norma general. Me explico. ¿Qué pasa si es que los habitantes de una ciudad pretenden dejar de pagar sus cuentas de agua potable o de electricidad? Esta es una norma que está hecha para aquellas personas que por las dificultades de emergencia no puedan cumplir con su obligación, que se beneficien de eso. Pero si todos dejamos de pagar los servicios básicos, pues muy pronto las ciudades no van a poder garantizar la calidad de estos servicios. Estamos recibiendo las observaciones, por ejemplo, de los municipios que tienen esta preocupación sobre este tema. Hay preocupaciones sobre cómo perfeccionar el artículo que se refiere al trabajo de las notarías a distancia o el trabajo telemático de las notarías. Es otro tema en el que estamos trabajando. Hay algunas preocupaciones de escuelas y colegios privados, universidades privadas, sobre el tema de cuáles son los mejores mecanismos para llegar a acuerdos o si se tiene de nuevo que poner una norma general. Este tipo de cosas son las que estamos revisando por el momento. Lo estamos haciendo o lo queremos hacer de manera cercana a la Asamblea. Sabemos que la aprobación no fue un asunto sencillo, son leyes que han causado polémica y por lo tanto quienes las han trabajado con profundidad, que son los legisladores, también tendrán todo el espacio para poder comentar esto antes de que regrese a la Asamblea. Estamos trabajando en ambas leyes. ¿Hay un timing de esto, un tiempo final? Sí, hay un plazo que tiene el presidente de la República, pero en realidad esperamos que sea mucho más corto y en unos días el presidente pueda tomar una decisión final sobre eso. Ministra Romo, ¿no le preocupa que varios gremios sociales han planteado la inconstitucionalidad de esta ley? De una han entrado ya a pedir al Tribunal Anticonstitucional que se pronuncie. No me preocupa porque creo que es un procedimiento normal. De nuevo, hay en cada institución, en democracia, cada persona, cada institución, cada autoridad tiene un papel que cumplir. El Ejecutivo está proponiendo una salida ante una crisis muy grave en el país, sin precedentes. El Legislativo ha discutido esa ley, no la ha aprobado con los ojos cerrados y simplemente dejarla pasar, la ha discutido a profundidad, la ha reformulado, ha resuelto muchas inquietudes que existían en el propio legislativo, pero luego esta o cualquier ley, una vez que esté publicada, puede ser analizada por la Corte Constitucional y nosotros confiamos en que cada institución haga su trabajo, respetamos el trabajo de cada institución y creemos firmemente que esta ley nos ofrece salidas como país a una crisis muy grave y que la Corte Constitucional también lo podrá analizar en ese sentido, siempre valorando cuál es el marco de la Constitución que nos rige a todos, cuáles son los principios. Los principios siempre son los de evitar los abusos, los de proteger a los más débiles, los de proteger los derechos civiles, políticos, sociales, culturales, pero también la Constitución habla de las medidas excepcionales en casos de desastre. Eso también es parte de la Constitución y creemos que un análisis global, un análisis integral de la Constitución y del momento del país permitirá que estas leyes pasen por ese tipo de exámenes. Ministra Romo, hay mucha preocupación en la comunidad, sobre todo por el tema del desempleo. Se eliminan 8 empresas de administración pública y con esto se anuncia que se engrosarían 3.500 empleados a las listas de los desempleados de nuestro país, que lamentablemente vemos que cada día crece más. 2 preguntas básicas ahí.
La una, ¿no es posible que alguna de esas empresas entren a otro concepto? El caso TAME, ferrocarriles, no sé, concesión, la empresa privada que pueda administrarles, que les pueda ser útil al país, tomando en cuenta que estas empresas han dado en su momento pues, los réditos no solamente turísticos, sino de engranaje al Ecuador y al mundo. Eso por un lado, que sería necesario pues, tener en cuenta y saber la opinión de ustedes. Y por otro lado, ¿qué hacer frente a esta crisis de desempleo que tiene nuestro país? Sí, empiezo por el tema de las empresas. Efectivamente, se analizan desde hace varios meses la posibilidad de que operadoras privadas participen para garantizar lo básico que tienen que garantizar esas empresas. Mire usted, una empresa usualmente para lo que está creada, una empresa privada, es para dar utilidades, es para generar ganancias. Una empresa pública se entiende si es que en una empresa pública el Estado o el gobierno tiene que subsidiar una ruta, por ejemplo, para decir hay un lugar que es muy lejano, que está desconectado, que necesita que los ciudadanos tengan acceso, que necesita un apoyo, pero que hayamos perdido cientos de millones de dólares pagando rutas a Estados Unidos, a donde existen cadenas comerciales, a donde existen rutas comerciales, que hayamos perdido millones de dólares pagando rutas a Caracas, que hayamos perdido millones, cientos de millones de dólares pagando aviones charteados del gobierno anterior que nunca terminó de pagar esos vuelos. Lo que no pueden ser las empresas públicas es un barril sin fondo por el que se van los recursos de los ecuatorianos. La pregunta es entonces cómo detener ese desangre de recursos que no es justo para nadie y al mismo tiempo preservar las rutas que cumplen una función social, una función de conectar al país más lejos. Entonces, en el caso de TAME, el proyecto que existe es cómo esta aerolínea se convierte en una aerolínea que cubre esas rutas con costos menores, con aviones que cuesten menos también, con una operación que cueste menos y de esa manera no desconectar al país, pero tampoco dejar que estas empresas sean un barril sin fondo. De nuevo, creo que eso es lo responsable con el país. Le interrumpo ahí, ministra. A ver, entendiendo, entonces el anuncio de liquidación de TAME ya no sería efectivo, sino se va a buscar una alternativa a la línea de bandera del país. Bueno, es efectivo el anuncio de liquidación, pero probablemente se tenga que escindir una parte de la empresa para seguir dando servicios, se entreguen esas rutas, otras aerolíneas. Hay un trabajo que tiene ya varios meses respecto de esta aerolínea y que un equipo en el Ejecutivo ha trabajado largamente para tratar de guiarse por este objetivo, pero seguir en las mismas condiciones en las que está TAME es imposible. Es imposible seguir perdiendo la cantidad de dinero que se ha perdido. Son más o menos 400 millones de dólares en los últimos 5 años. Eso no tiene viabilidad, por lo tanto, esa empresa tiene que liquidarse y hay que encontrar el mecanismo para que las rutas que atienden a los lugares más alejados del país sean las que se mantengan. No, o sea, para ponerle en otras palabras, ministra, liquidamos lo que está y creamos otra bajo el mismo concepto, pero con menor gasto y mayor rentabilidad. Ese sería el propósito, pero de nuevo no quiero entrar en los detalles del manejo de la empresa o del manejo de la liquidación, porque hay un equipo que está trabajando en eso. Probablemente no es la liquidación, sino la escisión para que una parte de la empresa sea la que se cierre, pero estoy hablando de alternativas. De nuevo, no quiero entrar en los detalles técnicos que no me corresponden a mí, pero sí en el concepto. Las rutas que cumplen un servicio son rutas que hay que mantener. A nombre de esas rutas, tener una empresa convertida en un barril sin fondo, convertida en un lugar en donde las aerolíneas comerciales tienen un empleado, 7 o 9 empleados. Entonces, hay maneras eficientes de manejar los recursos públicos y esa es la gran tarea que tenemos. Señora ministra, un segundo nada más. En producción, sería interesante conectarle vía telefónica con la ministra porque se está cortando constantemente y de lo que estamos hablando es de interés realmente para todos. Una ligerísima pausa, señora ministra, para conectarnos vía telefónica también y tener la señal de audio en perfectas condiciones. Ya venimos. Muy bien.
Asepsia incorpora el poder del carbón, que ayuda a mantener la piel purificada y libre de toxinas. Úsalo todos los días y mantén tu piel limpia y purificada. Asepsia, purificación y limpieza con el poder del carbón. Encuentra también Asepsia regadera para la higiene en la ducha y toallitas para la limpieza afuera de casa. Para Alfonsina y Alejandro, el manantial era fuente de paz, pero el odio entre sus familias tiene a mi hijo más amarrado que nunca. No quiero que estés con ella. Podrían envenenar un amor verdadero. Esta muchacha y tú pueden ser hermanos. Pero nunca vamos a poder estar juntos. Por favor, no te des por vencida. El manantial, lunes a viernes 11 horas, por TVC. Presentamos el cobertor de muebles reversible que repele los líquidos que se derraman y que son tan difíciles de quitar. Este práctico cobertor viene en 2 colores, café y beige, y hará que sus muebles nuevos o viejos se vean estéticos y se protejan del uso de los niños y mascotas. El maravilloso cobertor reversible que cubre y protege tu sofá y lo mantendrá siempre como nuevo. Podrán hacer que sus sofás se vean como nuevos, protegidos de bebidas y comidas a la hora de usarlos. Su mueble antiguo ahora lucirá como nuevo y sus sofás nuevos, recién comprados, siempre se verán más nuevos, como el primer día que los adquirió. Adiós a las sábanas o toallas que colocábamos en nuestros muebles para protegerlos del polvo y su uso diario. Si decides comprar los 3 tamaños, tendrás una súper oferta. Llama ya y mañana mismo, a esta misma hora, tendrás en la puerta de tu casa. Está disponible en 3 tamaños, simple, doble y triple, que se adaptarán a todo tipo de muebles. Es resistente al agua, salsas y grasas, y es totalmente lavable gracias a su tecnología Hydro Shield de fibras. ¿Cuánto nos cuesta un lavado en seco? Y qué difícil es sacar esas manchas de grasa que derraman nuestros hijos a la hora de comer y de ver televisión. ¿Cuánto invirtió en su sala para ver cómo el polvo, sus mascotas y sus visitas deterioran a diario este sitio que usamos todos los días? No lo pienses más y marca los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere este novedoso y útil producto por un precio increíble. 50% de descuento. Si llama ya, le daremos un 50% de descuento en su compra. Y si adquiere los 3 tamaños, le daremos un descuento adicional. ¿Qué espera para ver sus muebles protegidos y totalmente estéticos? Está a una llamada de tener sus sofás como nuevos y darle el uso que siempre ha querido para disfrutar en familia y hasta con nuestras mascotas un día sensacional, sin sufrir por las manchas y el deterioro de sus sofás. Llama ya. Solventados los problemas técnicos, ministra Romo, lamentablemente así nos juega mala pasada. Nos quedamos y muy claramente en el tema de TAME, que se busca alternativas, evidentemente, y eso creo que todos los que estamos pendientes de esta entrevista lo encontró. Vamos al tema ferrocarriles. ¿Qué pasa en este punto? Bueno, espero que ahora el sonido esté funcionando mejor. Está mejor. Pero como yo les decía, hemos estado trabajando, hay equipos que han estado trabajando. EMCO es la que concentra las empresas públicas en el país y hemos estado trabajando en alternativas para eso. Si es que existen alternativas para aprovechar de la mejor manera la infraestructura que tiene instalada el Estado, pues obviamente hay que ir por esas alternativas, pero que el Estado siga operando a pérdida. Empresas que no pueden seguir así, que no pueden seguir siendo solamente un lugar de captación de recursos públicos, entonces eso se tiene que terminar. El presidente ha anunciado la liquidación de varias de ellas, pero un proceso de liquidación implica todo esto. Un proceso de liquidación implica decidir el destino de la infraestructura, el destino de los bienes, sí, es una serie de trabajo. Inmuebles, exactamente. A ver, el tema también que ha llamado la atención antes de cambiar el rumbo de esto, señora ministra, es los medios públicos. Se habla que también se va a liquidar los medios públicos. ¿Se liquida qué de los medios públicos? Eso es bueno que se especifique a la población. Gracias. Esa pregunta también es muy importante porque no es que se cierran la televisión pública o la radio pública. De hecho, se van a necesitar mucho en este periodo de emergencia. Sin duda. Temas educativos, los temas de lavado de manos, los consejos de salud, clases que probablemente habrán niños que tengan que asistir a sus programas educativos usando estas herramientas. Entonces, lo que se cierra es la empresa pública Medios Públicos. Se creó una empresa pública para manejar, para administrar los medios públicos, que no es ningún medio,
sino que es una empresa para la gestión de esas empresas o de esos medios. Para la administración de tal. Estoy distrayéndome un minuto de la cámara para decirle cuánto se ha puesto de dinero en esa empresa. Desde el año 2013 se han puesto en la empresa pública, medios públicos, 171 millones de dólares. 171 millones de dólares. Solo para ponerle un ejemplo, una comparación. Esto es más del triple del presupuesto del Ministerio de Gobierno. De todas las gobernaciones, los intendentes, los comisarios del país, lo hago en relación al ministerio que conozco, ¿no es cierto?, que es el Ministerio de Gobierno. En el año 2013, 27 millones de dólares para la empresa pública, medios públicos. En el 2014, 30. Y así sucesivamente, desde que empezó este gobierno, hemos tratado de reducir esa cantidad, llegando a 18 millones que se pusieron en esa empresa el año pasado, pero sigue siendo una cantidad que no se justifica. Que funcionen los medios públicos, pero que no sea a este costo, evidentemente. ¿Y los medios públicos serán administrados por quién entonces, señora ministra, individualmente o entrarán a cargo de un ministerio? Los medios públicos tienen sus entes administrativos y también tendrán una regulación de Secretaría de Comunicación, según lo dice el decreto ejecutivo que ya se publicó sobre este tema. ¿Qué hacemos con tanto desempleo, señora ministra? Esa era la parte final. Esa es la gran tarea del mundo, Roberto. En Estados Unidos se habla de 30 millones de personas que cayeron en desempleo. En Perú, en Colombia, en Ecuador, aquí en las últimas semanas, en los últimos 2 meses del impacto del coronavirus, pensamos ya en más de 150,000 personas con las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el sector público, como funcionarios públicos, trabajamos más o menos, si sumamos todas las empresas, hagamos un número redondo y una aproximación grande, 500,000 de personas. Pero hay otros 10 millones de personas que trabajan en el sector privado, que trabajan tal vez en la economía informal, que se están buscando la vida. No podemos convertir esta discusión en si a un funcionario público le pagan 50% menos, como a los ministros, u 8% menos, como a todo el sector del magisterio, 8% de reducción. Lo que estamos haciendo es tratar de salvar los empleos, no los empleos públicos, los empleos en general, todos los empleos en el país. Millones de personas han visto cambiar su situación luego de la pandemia. Si es que alguien cree que vamos a pasar por una de las crisis más profundas a nivel mundial, sin que tenga consecuencias para mí, para mi sector, para mis ingresos, para la asignación que recibo del gobierno, entonces hay una parte de la realidad que no estamos viendo. Se necesita hacer un gran esfuerzo, vamos a tener que reformar muchas de las cosas que hacemos, como vivimos, vamos a tener que postergar lo que se pueda postergar, proteger lo imprescindible, proteger lo esencial, alimentación, salud, educación, eso se va a proteger, y al mismo tiempo hacer sacrificios. Creo, Roberto, que si hoy nos preguntan, si es que hoy le preguntamos a cualquier persona, ¿usted prefiere ganar un porcentaje menos de su salario o perder completamente sus ingresos? Creo que todos vamos a estar dispuestos a hacer un esfuerzo mientras el país se recupera, mientras cada empresa se recupera, mientras la economía se recupera. Pero también hay que inyectarle recursos a la economía. Este es el momento en el que lamentamos que el país no tenga ahorros, que el país no tenga reservas, que el país no haya tenido precauciones. En octubre, Roberto, propusimos a la Asamblea no solamente una cuenta para el ahorro nacional. En octubre también le propusimos a la Asamblea la contratación de un seguro petrolero. Probablemente no había tiempo para que esa cuenta se llene. De octubre acá no han transcurrido muchos meses antes del desplome del precio. Pero algo hubiera ayudado. Pero un seguro petrolero para el momento en el que el petróleo está a la mitad, tal vez nos tendría en otras circunstancias. Hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones y de las omisiones. Este tiene que ser un momento realmente de reflexión, de aprendizaje, de esfuerzo. Vamos a salir adelante como lo hemos hecho como país, como lo ha hecho el mundo, pero va a ser un momento de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y estamos trabajando en eso. Pero eso, señora ministra, no es comprendida en cambio por grupos sociales que hacen llamados ya. Le pongo el ejemplo, el FEUE y grupos sociales pues van a protagonizar llamados justamente el día lunes 25, plantean pues una marcha, plantean protestas porque no están de acuerdo
acuerdo, uno con los temas de las leyes justamente establecidas. ¿Qué hacer frente a esto? Roberto, yo creo que somos muchos los que no estamos conformes con la realidad. No estamos conformes con la realidad. Es lamentable ver lo que está pasando, es lamentable que las personas pierdan sus empleos, que los emprendimientos de la vida entera, a veces de generaciones, se pierdan. Todo esto es una realidad muy dolorosa. Si protestando contra esa realidad, la realidad se cambia, pues yo me voy a sumar a las protestas, Roberto, pero la realidad no se va a cambiar solamente protestando contra ella. Pero es que los grupos sociales, señora ministra, quieren que las leyes no se cambien, que se mantengan como está y que las prebendas se mantengan y que no se toque las bandas, en este caso que se ha propuesto el subsidio a la gasolina, se elimine el tema de bandas. Entonces, se quiere mantener un momento en el cual el país, parece que no se entiende, estamos en crisis. Por eso yo me refería no a las leyes, sino a la realidad. La realidad es la que se impone en este momento de una manera muy dolorosa. Si es que alguien tiene una mejor alternativa para que no haya ningún recorte después de que el petróleo se desploma, para que no haya ningún recorte después de que las recaudaciones caen en 80%, después de que tenemos 2 oleoductos rotos, si es que alguien tiene alguna alternativa para seguir con la vida como si no pasara nada, para tener los mismos recursos como si no tuviéramos el país cerrado 2 meses, si alguien tiene esa receta mágica, pues el gobierno va a ser el más interesado. Pero también quiero decir algo, Roberto. Procesar esta crisis en el marco de la institucionalidad democrática para nosotros es clave. Esta crisis en el marco de las libertades, en el marco del equilibrio de poderes, con el Ejecutivo proponiendo una ley, con el Ejecutivo discutiéndola, cumpliendo lo que digan los jueces, con la justicia funcionando, con la Corte Constitucional haciendo su trabajo, con la prensa criticando. Todo esto es decir, vivimos en democracia y eso también implica que habrán sectores que tengan algún descontento. Ese descontento no se puede dar ni con violencia ni con más pérdidas porque el país no lo aguantaría, porque no es el momento. Pero si es que las críticas, el debate democrático, en los términos más duros, hacen parte de que vivimos y que estamos procesando la crisis en el marco de una democracia, pues bienvenido sea. Porque también hay países que como respuesta a esta crisis lo que han tenido es un giro autoritario, lo que han tenido es conductas por fuera de la institucionalidad. Nosotros, además de luchar, como dijo el presidente Moreno, 3 objetivos: salvar la salud y la vida, salvar el empleo, reactivar la producción. Pero todo eso lo vamos a hacer en democracia. Esa es nuestra apuesta. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo para la recuperación de la institucionalidad, para la recuperación de la democracia y frente a esta crisis también lo vamos a hacer. Ministra, rápidamente porque el tiempo se nos viene encima. Los alcaldes de Quito y Guayaquil hablan de 500 000 de personas contagiadas en cada ciudad. Esto difiere a los datos del COE nacional y hace que le reste credibilidad al gobierno. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, las cifras en el Ecuador y en el mundo de la cantidad de exámenes que se pueden hacer siempre van a ser menores que la cantidad de personas que se contagian. Incluso porque hay quienes calculan que por cada persona que presenta síntomas, habrían 4 personas sin síntomas, asintomáticas. Esto quiere decir que siempre el número de personas contagiadas vamos a tener que suponerlo más alto que el número de exámenes y de pruebas confirmadas. Ha pasado aquí, ha pasado en el resto del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer con estas cifras? De nuevo, más allá que con las cifras, ¿qué hacer con la realidad? Presumir que hay muchas personas contagiadas que no presentan síntomas. Por eso todo el mundo tiene que llevar una mascarilla. Por eso todo el mundo tiene que cubrirse la boca, porque podemos tener personas sin síntomas y sin exámenes que estén contagiando. Correcto. Tenemos que presumir que las cifras son más altas que las pruebas que estamos viendo, por lo tanto, las precauciones siempre las mayores. Este tiempo nos ha servido, yo creo, para que todos aprendamos a vivir con mejores medidas de seguridad, con mejores medidas sanitarias, con nuevos hábitos, pero también nos ha servido para que tengamos más capacidad en el sistema de salud. Y eso es lo que hemos hecho. En ciudades grandes, por supuesto, siempre va a ser mayor la preocupación por la cantidad de personas que vivimos, por las aglomeraciones, por la cantidad de personas que nos encontramos en la calle, en el mercado, en el supermercado. Pero también es cierto que en las ciudades grandes tenemos muchas veces un acceso mayor a sistemas de salud, hospitales, que son hospitales que tienen salas de terapia intensiva,
Esto hace parte de nuevo de la realidad y de las diferencias de esta realidad que tenemos que aprender a vivir en lo que hemos llamado una nueva normalidad, producir de nuevo, trabajar de nuevo, rescatar los empleos, cuidar la salud, pero realmente esta pandemia nos ha cambiado la vida y vamos a tener que adecuarnos a esta nueva realidad. Ministra, nos quedan pendientes algunos temas que seguramente lo toparemos en una siguiente entrevista. Mandarle un abrazo grande a usted, que tenga un día lleno de provecho. La ministra María Paula Romo estuvo acá en nuestro noticiero clarificando algunos detalles. Nos quedaron en el tintel algunas cosas más. Sigamos con información.